Buenas tardes, Sol Lisandra. Buenas tardes, Sol Cristina. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno poder compartir nuevamente esta experiencia de este programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito! Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde a través de la radio y también a través de las redes sociales, la página de Facebook y el canal de YouTube, y también en el área oeste con 89.1 FM. Así que es un motivo de alegría iniciar este nuevo mes y 1 de junio. Entonces, junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Antes de dar inicio al programa como tal y seguir compartiendo y haciendo camino con esta carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, quisiera agradecer a todos y a todas por sus muestras de cariño el día de ayer con motivo a yo celebrar mi cumpleaños, así que muchas gracias a todos de todo corazón. Sigo contando con sus oraciones y que el Señor pues me siga concediendo esas gracias necesarias. Así que gracias. Y como vemos, está acompañándonos en esta tarde Sol Lisandra, puesto que Padre Obispo pues tenía ya unos compromisos previos. Y ustedes saben que aquí tenemos una diversidad de invitados especiales que le llamamos y siempre están dispuestos a acompañarnos. Y es un motivo de alegría, Sol, que estés acá nuevamente. Claro que sí, muchas gracias, Sol Cristina, por la oportunidad que me das, ¿no?, en compartir con ustedes, también con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de la radio y esta emisora, como nosotros decimos, la emisora de la familia, la emisora del pueblo, y por eso caminamos juntos, pasito a pasito. Pasito a pasito, seguro que sí, y con mucha fe. Así que vamos a poner el programa de hoy, ¿verdad?, en esta experiencia y en este caminar de este cuidado de la casa común que comenzamos a compartir con todos ustedes la semana pasada, con motivo a que el Papa Francisco dedicó toda una semana a esa reflexión del cuidado de la casa común. Entonces vamos a ponerlo bajo la oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Haciendo un poquito de resumen de lo que hemos estado compartiendo con ustedes, esta carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco se dirige a todos los habitantes del planeta. ¿Y qué es lo que el Papa quiere resaltar en esta carta encíclica? Pone su visión en continuidad con sus predecesores y en armonía con pensadores no católicos o seculares. Esto entonces compartíamos, Sol Lisandra, con todos nuestros radioescuchas y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, cómo desde el Papa San Juan XXIII se ha dado un camino y una inquietud y una preocupación por este cuidado de la casa común. Entonces, por eso es que Laudato Si es una invitación que se nos hace animado por ese espíritu de San Francisco de Asís, que es patrón de aquellos que promueven la ecología y pone énfasis en la importancia de estas raíces espirituales. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a las maravillas, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe,
la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Entonces, fijémonos que el Papa Francisco ve como modelo ¿a quién? A San Francisco de Asís, aquel hombre audaz, valiente, ¿verdad?, que llama a todo cuanto ha creado Dios, hermano, hermana. Y lo compartíamos cuando el Padre Obispo la semana pasada nos leía, ¿verdad?, unos fragmentos de ese himno. Alabado seas mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna. Alabado seas mi Señor por la naturaleza, por la madre tierra. Entonces vemos cómo es importante que hoy en día nosotros cuidemos esta casa común, porque si no la cuidamos, entonces caemos en lo que decía este numeral 11, ¿verdad? Si no hablamos el mensaje, si no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza, nuestras actitudes, ¿verdad?, serán las de dominador, del consumidor o del menos explotador de recursos. Y lo que está pasando hoy a nivel del mundo, a nivel de la naturaleza, en nuestro propio país, es eso. El hombre ha querido tomar todo esto en sus manos y ¿qué está haciendo? En vez de colaborar con el proyecto de Dios en esta obra maravillosa creadora y el cuidado de la tierra, la está destruyendo cada día. Así mismo eso, Cristina, y es sentir que todo es nuestro, ¿verdad? Si nosotros tenemos un libro, pues mira, ese libro puede ser nuestro porque lo compartimos, y la casa común se comparte, porque si todos vivimos bajo una misma casa, pues nosotros estamos llamados a que nosotros podamos cuidarla, porque de la medida y en la manera que nosotros cuidemos lo que tenemos, pues desde ahí, como dice lo que acabas de leer, brotarán de modo espontáneo. O sea, ya como yo me siento parte de algo, pues entonces naturalmente va a salir de mí, o sea, de que si esto es mío, hago buen uso de lo que tengo, de lo que me rodea, de aquellas cosas que yo sé que son, por decir así, que no la hacen bien, ¿verdad?, a la casa común, pues espontáneamente va a brotar. O sea, y de esa manera también nosotros, siendo conscientes de eso, tenemos que cada día con nuestras actitudes son las que vamos enseñando a la generación que viene detrás de nosotros. Por eso, ¿verdad?, ese llamado tan importante del Papa Francisco que nos invita a una conversión interior desde el corazón propio nuestro. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por ese cuidado de la casa común? Pero también nos está invitando a una conversión ecológica, y aquí hemos estado compartiendo con ustedes y hemos hablado sobre la importancia del reciclaje, el no desechar las botellas en la basura común, el papel, todas estas cosas, que todo lo tengamos sectorizado y lo llevemos al lugar donde tengamos que llevarlo. ¿Para qué? Porque de esta forma nos hacemos colaboradores de ese proyecto. ¿Y cómo se puede llevar esto a cabo? ¿Cómo nosotros podemos nuevamente retomar ese cuidado de esa casa común? Pues el Papa Francisco nos dice, es importante hacerlo en un diálogo. Por eso entonces vamos a compartir el numeral 14 de esta carta encíclica Laudato Si, que es donde el Papa nos hace un llamado urgente a todas las personas a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Y nos dice el Papa: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Así que nos hace una invitación y nos las hace de una manera urgente a un nuevo ¿qué? Diálogo. Hemos visto en este caminar, en estos primeros numerales de esta carta encíclica, la preocupación, inquietud de los papas que han precedido al Papa Francisco. Entonces, vemos esta inquietud que les llevó, que les motivó a cada uno, y fueron respondiendo según las necesidades. Entonces,
sobre cómo estamos respondiendo, cómo estamos construyendo un futuro. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Claro. En el hoy, tú y yo, como personas responsables, ¿cómo concienciamos qué debemos hacer? Por eso es que necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Sí, y cuando una cosa nos interesa, pues nosotros, ¿verdad?, buscamos la manera de llegar hasta ellas, ¿no? Y es bien importante, Sol Cristina, porque dentro de esa invitación urgente, o sea, no es una invitación que nos hace el Papa Francisco, pues por invitarnos, sino que nos hace una invitación urgente, o sea, como que es ahora, o sea, en el hoy del cual estamos viviendo, a que nosotros tengamos ese diálogo, o sea, de cómo estamos construyendo ese futuro. Muchas veces, porque no nos damos cuenta de las cosas, pues lo dejamos pasar, pero a la larga, o sea, el futuro es el que entonces se va a ver herido, ¿verdad? Nuestra casa común es la que se va a ver herida. Entonces, si desde ahora nosotros no tenemos ese diálogo, si nosotros no tenemos esa conversación, claro, con todos, pero empezando desde nuestra familia. Si nosotros dentro de nuestra familia no nos sentamos, no conversamos, no dialogamos de lo que nosotros podemos hacer para que el planeta no siga sufriendo en el futuro, eso lo podemos hacer en familia. O sea, y muchas veces como nosotros, vuelvo y digo, como no vemos algo concreto, pues nosotros lo dejamos pasar por alto y seguimos viviendo, valga la redundancia, como estamos viviendo. Por eso, y la misma creación nos habla. Miremos todos los acontecimientos que están ocurriendo a nivel del ambiente, a nivel de la ecología, a nivel del agua, a nivel de todas las cosas que vemos por la televisión, que vemos por las redes sociales. Eso es un reclamo de la obra creadora de Dios, porque cuando Dios fue creando el mundo, fue creando la humanidad, vio que era bueno y lo colocó allí en su lugar perfectamente. Por eso decía que anochecía y amanecía, y fue el día primero, fue el día segundo, y la obra creadora de Dios es perfecta, hasta nosotros los seres humanos. Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Dice, el movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino. O sea, se han hecho ya unos acercamientos, se ha hecho un discernimiento, se ha ido haciendo un camino, pero no es suficiente. Y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Y todavía nos falta eso. Todavía. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Eso no es conmigo. Y a veces nos podemos comportar con mucha indiferencia ante lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, yo no me puedo hacer indiferente. Esto nos toca a todos. Pues yo no voy a recoger esa basura que está ahí porque yo no la tiré. Pero si tú colaboras, tú estás cuidando y protegiendo el ambiente. Exacto, por eso decía que es bien importante de que nosotros nos sintamos parte. O sea, porque en la medida de que yo me sienta parte, ese es el interés que yo le voy a poner. Y muchas veces es bien triste, en la línea que tú estás mencionando, cuando nosotros no somos conscientes de lo que está pasando. O sea, y lo dejamos pasar por largo, como tú decías, vemos una basura aquí, porque yo no la tiré, porque yo no esto, pues la sigo dejando ahí. Pero es bien importante, si nosotros sacamos tiempo para algunas cosas, también podemos sacar tiempo para el reciclaje. O sea, y es una manera de nosotros, claro, diríamos, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con echar una botellita que sea plástica en el reciclaje si todo el mundo pues hace lo contrario?
Pero hazlo tú. Exacto, tú estás poniendo el granito de arena que se necesita. Estás educando, estás concienciando. Claro. Alguien te está viendo que tú lo estás haciendo. Y nosotros somos muy de copiar por las conductas que vemos. Exacto. Un hijo copia la conducta de un padre, de una madre, por lo que ve. Si el hijo ve que el papá viene y tira el papel, el hijo va a tirar el papel. O tira la botella, el hijo va a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que está viendo. Por eso las generaciones futuras van a copiar el modelo que nosotros le estemos dejando. Entonces, si nosotros educamos, si nosotros concienciamos, si nosotros creamos grupos, ¿verdad? Y sabemos que los hay, como aquí nos dice el Papa. Exacto. Y sabemos que lo hay. Vemos jóvenes en las playas recogiendo, tomando conciencia, y en otros lugares. Hay ya lugares que tú vas y reciclan, que si la ropa, que si los zapatos, que si las botellas, que si los periódicos. Entonces, ¿cómo yo en mi Puerto Rico puedo también colaborar y contribuir? Dice, las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda a la confianza ciega en las soluciones técnicas. Lo que estamos compartiendo, ¿ves? Es uno de los grandes problemas, esa negación. Eso no me toca a mí, eso le toca al gobierno. A veces el modo de protestar, si pasa días, semanas, que no pasa, por ejemplo, el camión de la basura, recoger la basura, ¿qué hago? Agarro la basura y se la tiro frente a una agencia de gobierno. ¿Con qué contribuye eso? Exacto. Al contrario, estoy haciendo más daño. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Entonces, como dijeron, ¿verdad? Se necesitan los talentos y la implicación de todos, no de un grupito. No, esto le toca solamente a Sol Lisandra o a Julio, que hoy nos está acompañando aquí en el programa. No, nos toca a todos y a todas, desde el más chiquito de la casa hasta el más mayor en nuestra casa. Y que todos estamos implicados aquí porque, como dice, ese daño, o sea, reparar ese daño causado por el abuso humano. O sea, que todo el mundo, o sea, que hasta nosotros estamos incluidos ahí porque, ¿verdad? El abuso humano a la creación de Dios. O sea, que nosotros también no dejamos de evaluarnos si nosotros estamos aportando o no estamos aportando al bien común, en este sentido, ¿verdad? De que nosotros podamos como reparar, ¿no? Reparar la creación, lo que Dios hizo. Y lo hemos compartido, lo decía Padre Obispo la semana pasada, ¿verdad? Y esta servidora en los programas, cuando comenzamos a compartir esta carta encíclica, el daño que hacemos, cortamos un árbol pero no sembramos ninguno. Entonces todo eso se vuelve cemento, y los árboles nos ayudan en la oxigenación. Las montañas que estamos bajando para fabricar casas, que el fabricar casas no está mal, pero si yo daño la naturaleza, que si esa montaña está ahí, está por algo. Entonces, ¿cómo también afecta eso en el medio ambiente? A veces buscamos un árbol para la sombra y no encontramos ni uno porque lo hemos quitado, lo hemos cortado, pero no hemos sido capaces de sembrar, de recrear, de volver a reponer y a restaurar todo esto. Dice el Papa, espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. En primer lugar,
Haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual, como se indica a continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se desprenden de la tradición judío-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces de la actual situación de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Así, podremos proponer una ecología que entre sus distintas dimensiones incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que los rodean. A la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional. Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Entonces vemos en este numeral 15 qué es lo que el Papa nos quiere presentar en esta carta encíclica y cómo va a ir delineando poquito a poco esta carta y de una forma u otra darnos unas líneas de acción. Sí, claro, él nos habla donde, ¿verdad?, estamos con los desafíos, ¿verdad? Esos desafíos que constantemente nosotros tenemos dentro de nuestra vida, pero también como él, de su animación, ¿verdad? Porque es una manera de animarnos a nosotros a que podamos hacer buen uso, pero nos menciona también tener una coherencia en nuestro compromiso, o sea, lo que nosotros decimos, que seamos coherentes con lo que hacemos y que tengamos ese compromiso con el ambiente. Dice el Papa, si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología específica, a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos. Entonces vemos este hilo conductor que ha ido llevando el Papa Francisco desde que él sacó esta exhortación sobre la alegría del Evangelio y cómo esta experiencia de la creación también está involucrada. Entonces, hemos dicho que en cada carta encíclica, en cada exhortación, el Papa Francisco lleva un hilo conductor. Y Laudato Si es producto de esa alegría del Evangelio también, esa preocupación, esa inquietud que se tiene. Por eso, en estos capítulos que vamos a estar compartiendo con ustedes, pues el Papa aquí nos está llevando a una toma de conciencia. Como decía ahorita, nos hace un llamado a una conversión, nos hace un llamado a un diálogo, nos hace un llamado a una conversación coherente para tomar líneas de acción en cómo podemos, ¿verdad?, hacer procesos que sean sinceros y honestos, porque hay una necesidad
urgente. Asimismo, y el Papa Francisco pues se da cuenta que necesitamos motivaciones, porque es lo que él dice aquí, ¿no? Que finalmente, puesto que estoy convencido, o sea, que él sabe de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, y ahí es donde también nosotros tenemos que continuamente ir caminando, pero enseñando, ¿verdad? Cómo educar, como lo decíamos al principio del programa, cómo educamos al otro. Pues el Papa Francisco, ¿verdad?, siendo consciente de que muchas veces necesitamos esa motivación y un camino educativo, pues mira, él nos propone estas líneas y que nosotros las podamos acoger para el bien común. Y que esa motivación y estas líneas de acción tienen que comenzar primero conmigo. Si no comienzo yo con esta experiencia, ¿cómo voy a motivar a otros? ¿Cómo voy a animar a otros? Así que pausamos y en breve continuamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ahora tus tardes en Católica Radio serán informativas, musicales y entretenidas. En Ruta 88.9 con José Antonio Cornier. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Porque en la hora del tapón solo tiene una ruta, el 88. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás.
Vamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, esta casa común en la que habitamos todos y todas, esta casa común que es responsabilidad nuestra cuidarla, esta casa común que se nos fue dada para protegerla, para ser esos procreadores, ¿verdad?, de una hermosa naturaleza, de una obra creadora. Por eso San Francisco de Asís cantaba: alabado seas mi Señor por la hermana madre tierra, alabado seas mi Señor por este cielo a la mano, alabado seas mi Señor por este hermano perro, hermano lobo, hermano pajarito, ¿verdad? Cómo él lograba llegar hasta la profundidad de esa reflexión y de ese cántico tan hermoso que involucraba toda la obra creadora. Y decíamos en el programa del viernes, e invitábamos a los radioescuchas a que también pudiesen hacer su himno de la creación. ¿Cómo cada uno de nosotros podríamos tener nuestro himno de la creación, así como esa inspiración que tuvo San Francisco de Asís, que amaba plenamente toda esta obra que Dios había hecho, había creado, y cómo le logró llamar hermano, hermana? Y es la invitación que el Papa Francisco nos invita a hacer también a cada uno de nosotros a través de la Fratelli Tutti. Todos somos hermanos y hermanas. Por eso a todos es la invitación a este cuidado de la casa común, como lo veíamos entonces en esta introducción. Sí, y eso que tú mencionas de invitar a la gente, ¿verdad?, que hagan su propio himno sobre la naturaleza, me viene a la mente que nosotros, pues los puertorriqueños, somos orgullosos de nuestra tierra, de lo que tenemos, de las montañas, los ríos, los lagos, y realmente la isla del encanto, ¿no? Y como nosotros, siendo pues en el buen sentido, pues orgullosos por nuestro país, por toda la naturaleza que tiene, pues como nosotros también no nos podemos sentir orgullosos de que contribuimos a que quizás nuestra tierra, nuestro país, pues mira, realmente cada día vaya, pues como uno dice, reverdeciendo, ¿no? En vez de ir hacia atrás, sino que vaya, como uno dice, hacia el frente, en el sentido de que cuidemos lo que tenemos, ¿verdad? Porque nuestro país, nuestra isla, nuestro planeta, pues necesita de nosotros. Y si necesita de nosotros, pues tenemos que ser nosotros los portadores para que realmente esta casa común, para que realmente nuestro Puerto Rico, nuestro país, pues mira, se siga viendo bien, ¿verdad? Porque nosotros, pues dentro de todo, pues mira, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos cuidando? Definitivamente, y eso lo veíamos, ¿verdad?, luego de este huracán tan fuerte que sucedió en el 2017, el huracán María, cómo este huracán hizo una limpieza, que al otro día cuando nos levantamos y vimos, ciertamente llorábamos, sí, por todo el desastre que había hecho, pero luego cuando todo comenzó a crecer, a reverdecer, veíamos, wow, qué hermoso, volvió nuestro país a retomar ese verdor tan hermoso, esos lagos, esos ríos, esas playas, volvieron a ser lo que representa pues nuestra isla. Entonces, fíjese en la importancia de que nosotros tomemos conciencia, eduquemos a otros, nos eduquemos a nosotros mismos en este cuidado de la casa común. La pandemia también nos ha sido parte y ha contribuido a eso cuando nos encerraron, y lo compartíamos la semana pasada también, cuando nos encerraron, ¿verdad?, en ese lockdown que dieron, cómo vimos cómo el planeta Tierra se renovó, se restauró, y ahí nos dimos cuenta que éramos nosotros los seres humanos los que destruíamos esta casa común. Sí, y muchas veces podemos pensar, Sor Cristina, de que quizás los niños y los jóvenes, ¿verdad?, a lo mejor no tienen como ese sentido de cuidar el medio ambiente. Y fíjate, los jóvenes, si uno los educa igual que los niños,
sí los jóvenes hacen lo que tienen que hacer. Y te digo porque cuando hay reunión de jóvenes, ¿verdad? Así que, por ejemplo, Sor Alejandra, que se ha reunido con los jóvenes que se tienen que quedar 3 días porque tienen un encuentro o lo que fuese, ya ellos saben que ellos tienen que llevar su vaso, su cubierto y su plato. Ellos dentro de su mochila, que llevan, sus cosas personales y todo, también ellos van cargando con sus utensilios, ¿verdad? Los vasos, los platos, los tenedores, cucharas. ¿Por qué? Porque sí, un kit, sí, porque ya a ellos se les está enseñando de que nosotros tenemos que cuidar la casa común. Entonces, si poco a poco nosotros también vamos acogiendo esta dinámica, ponte, ¿verdad? Si nosotros también vamos acogiendo esta dinámica, pues mira, cuando hay un compartir en nuestra casa, pues uno dirá, bueno, pero todo el mundo tiene que traer sus cosas. Bueno, pero si poco a poco vamos concienciando. Exacto, le vamos enseñando la importancia de lo que es, pues mira, poco a poco sí vamos a ir poniendo, como yo decía, nuestro granito de arena. Y no es difícil porque ya hasta venden los kits, como tú dices, ya eso lo venden. Y es una manera también de nosotros poco a poco ir, pues mira, aportando. Así mismo eso, Lisandra. Así que luego de esta introducción tan interesante de esta carta encíclica donde el Santo Padre lo que hizo fue ubicarnos hacia dónde vamos a ir en cada reflexión, en cada capítulo que vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos entonces a adentrarnos en esta segunda parte del programa, en el capítulo primero, lo que le está pasando a nuestra casa. Y nos dirá el numeral 17, las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. Primer capítulo, lo que le está pasando a nuestra casa, y el Papa comienza las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensajes repetidos. Esto es como cuando un papá o una mamá le dice, mira muchacho, recoge sus zapatos, mira muchacho, bota la basura, mira, ¿verdad? Repetitivo, y a veces nos puede sonar hasta agotador, y ay, ya viene este o ya viene esta con lo mismo. Pero lo que se repite, ¿qué pasa, Sor Lisandra? Lo que se repite, se aprende, se queda. Nos lleva, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a tomar acción. Y dice, y abstracto si no se presenta nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte, propongo, nos dice el Papa, detenernos, o sea, hay que hacer un alto, brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. Sí, es como hacer un discernimiento, ¿no? Un panorama y mirar qué vamos a hacer, como una listita, qué le está pasando a nuestra casa común, ¿verdad? Y desde ahí, pues nosotros también ver la importancia y la urgencia sobre todo. Qué bonito sería como familia, vamos a sentarnos esta tarde y vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar. ¿Qué le está pasando a nuestra casa común? La pregunta, ¿qué le está pasando a nuestra casa común? ¿Y qué es esta casa común? Todo lo que Dios ha creado. ¿Qué nos está pasando? Y podemos empezar, ¿qué nos está pasando a nosotros? Primero, porque soy parte de ese cuidado de esa casa común, porque si nosotros no nos cuidamos los unos a los otros, también sufrimos las consecuencias de. Dice,
A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo en eso que algunos llaman rapidación. Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la naturaleza lentitud de evolución biológica. Fijémonos cómo el Papa nos los pone desde la parte humana, el ritmo de vida, el ritmo de trabajo. Es como decimos muchas veces ahora después de la pandemia, no, es que vamos muy acelerados, es que vamos muy rápido, esto nos ha cambiado la vida, ya no tenemos tiempo, lo que hacíamos tal vez en un día, ahora lo tenemos que hacer mucho más rápido, con más evolución. Entonces, fíjense la rapidez en el ritmo de cómo va la humanidad, de cómo va el planeta. Si bien también el cambio en la dinámica de los sistemas complejos de la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrastan contra la natural lentitud de evolución biológica. Entonces, ojo, tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. Si voy muy acelerado, ¿por qué? ¿Qué me está llevando a mí a actuar aceleradamente? Que no me estoy dando cuenta de lo que está afectando a nivel ecológico, ¿verdad? A lo que la naturaleza va también respondiendo. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. Los objetivos no están concretos. Decimos un objetivo, queremos llegar a este objetivo, pero sucede otra cosa. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Sí, muchas veces como va en los cambios, ¿no? Como dice a principio este número 18, aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta. Nosotros sabemos que constantemente estamos en unos cambios, de esos cambios que nos llevan a nosotros también a cambiar nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida, pues mira, a veces ni cuenta nos damos porque vamos tan acelerados que no nos damos cuenta. O sea, y ese ritmo de vida, como tú decías, ritmo de trabajo, pues mira, eso nos hace a nosotros más rápidos todavía y no hacemos un alto en nuestra vida. Y yo creo que ahí, con lo que el Papa, ¿verdad?, nos está diciendo y nos va llevando, tenemos que ver cómo va nuestra vida dentro de estos cambios. O sea, porque nosotros decimos, el mundo está cambiando. Y a veces, pues, lo decimos pues por decirlo o porque alguien lo dijo. Porque ya es una frase común. Exacto. O sea, el mundo está cambiando, todo está cambiando. Ok, pero entonces, ¿nosotros dónde estamos? O sea, si el mundo está cambiando, si esto está a una velocidad, y yo... Exacto. También tengo que entrar ahí yo, cómo va mi ritmo, cómo va ese mundo que gira también en torno a cada uno de nosotros, cómo estoy actuando yo. Ahorita el Papa nos lo decía en la parte de la introducción, o sea, no nos podemos hacer indiferentes, no podemos obviar estas cosas. Tenemos que tomar acción, siendo conscientes, ¿verdad? No podemos, esta cultura del descarte que se está dando hoy en día, nosotros no podemos, nosotros tenemos que ser inclusivos, no exclusivos. Claro, y tenemos que pensar también que al hablar de cambio, y es lo que dice el Papa, tampoco es que es malo. O sea, tampoco es malo nosotros hablar de que el mundo está cambiando. No, porque el Papa dice, el cambio es algo deseable. O sea, que es bueno, ¿verdad? Que las cosas cambien, pero que si cambian, pues que cambien para el bien de la humanidad, o sea, para el bien de nosotros. Porque el Papa dice, el cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante, que ahí es donde entonces nosotros estamos conversando,
cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida. Porque no O se sea, ha llegado a un diálogo, a una exacto. conversación, a un Ujú. discernimiento, entonces se pueden tomar las decisiones erróneas, Sí. y todo cambio es bueno. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que a veces estamos en un confort y los cambios nos revolucionan todo, y entonces, ¿y ahora qué? Claro, y también tiene que ver con las grandes empresas, o sea, el gobierno, la política, como se mencionaba, porque dentro de todo, o sea, a veces el control está en estas grandes empresas, en los países, ¿verdad? Las naciones, que muchas veces son las que tienen el control de todo esto, o sea, de todos los cambios que nos van llevando. Pues mira, sí deseamos quizás un cambio, pero que ese cambio dentro de todo, ya sea el gobierno, naciones, quien tiene el poder, que piense que ese cambio que pueden hacer sea para el beneficio de la humanidad. Así mismo eso, Lisandra. Mire, se nos acabó el tiempo. Ah, ya tan pronto. Sí, no, este es algo, cuando estamos metiéndonos en un tema bien interesante, que vamos dialogando, que vamos compartiendo, pero vamos pasito a pasito, ¿verdad? Porque esta es una carta encíclica que hay que saberla saborear, que hay que ir poco a poco, ¿verdad? Interiorizándola, porque es ante todo una concientización hacia cada uno de nosotros primero. Así que vamos a culminar con la oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de sus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Y gracias, Sol Lisandra, por acompañarnos en esta tarde, por siempre estar en esa mejor disposición de hacer camino con nosotros, pasito a pasito, en este compartir. Gracias a ustedes por la oportunidad. Así que muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos a esta hora, y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el día viernes. Que entonces el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde para todos y para todas.